Es la tarde del 15 de abril de 1953. Se respira un clima tenso frente a la Casa de Gobierno. La Plaza de Mayo desborda de trabajadores que vienen a dar apoyo al presidente Juan Domingo Perón. La crisis inflacionaria, sumada a fuertes denuncias de corrupción, amenaza con empañar los logros de su gobierno. De pronto, una bomba estalla a metros de la plaza. El presidente, desde el balcón, intenta mantener la calma. Minutos después, una segunda bomba explota en la entrada de un subterráneo. En la plaza, los manifestantes exigen una represalia para los autores de las bombas. Ante el clamor de la muchedumbre, Perón pide dar leña a los opositores. ¡Persuadiendo y tiró a palo! Una vez finalizado el acto, varias columnas de militantes justicialistas recorren las calles en dirección a los principales locales de la oposición. Esa noche incendian la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, la Casa Radical, la sede del Partido Conservador y el Jockey Club de Buenos Aires. Para principios de 1946, la República Argentina se encuentra en pleno clima de elecciones presidenciales. La realidad política del país muestra un electorado polarizado. Bajo la denominación de Unión Democrática, se agrupan los partidos políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, los conservadores y el Partido Comunista. Los candidatos de la Unión Democrática, representados por la fórmula presidencial Tamborini y Mosca, buscan alinearse con las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, presentándose ante la sociedad como los representantes de la democracia y el sistema liberal. La Unión Democrática trata de mostrar al gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell y a la política de su candidato oficial, Juan Domingo Perón, como una versión local del fascismo europeo. Por el otro lado, el Frente Electoral del Coronel Perón está representado por un partido integrado por dirigentes de los principales sindicatos, que busca representar políticamente al sector obrero industrial, el Partido Laborista, y también por un desprendimiento del radicalismo, en desacuerdo con la política de la Unión Democrática, la UCR Junta Renovadora, y algunas fracciones de otros partidos que se suman en varias provincias. Este frente electoral persigue una política que promueva el desarrollo industrial y la instauración de un estado de bienestar, continuando la línea política nacionalista impulsada por el coronel Perón en sus épocas de secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar. Fuera del sistema de partidos, la candidatura de Juan Domingo Perón recibe la adhesión de dos sectores muy fuertes en la política de esos años. Por un lado, las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército, cuya fracción nacionalista decide apoyar desde un principio la política social del candidato de gobierno. Y por otro lado, la Iglesia Católica, cuya relación con Perón comienza con la Revolución del año 43, cuando el gobierno militar de ese entonces, del que Perón forma parte, implanta la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Además, la adopción por parte de Perón de varios postulados de la doctrina social de la Iglesia hace que su relación con sectores del clero sea desde un principio bastante fluida. En las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la fórmula presidencial Juan Domingo Perón,
Hortensio Quijano, con un 52% de los votos, derrota a la de la Unión Democrática. De esta manera, la coalición política del coronel Perón obtiene una amplia mayoría en el Senado y el 70% de las bancas en la Cámara de Diputados, dejando muy poco espacio para la oposición. A partir de este momento, comienza en Argentina una fuerte etapa de confrontaciones y antinomias, que dividen políticamente al país en dos grupos, a primera vista irreconciliables. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Para llevar a cabo este programa, Perón busca el apoyo de los sectores más afines a él. El sector obrero industrial, organizado políticamente mediante los sindicatos, y el sector empresario vinculado a la industria liviana, que basa su desarrollo en el mercado interno. La floreciente situación económica de la que goza el país en 1946 hace que el plan de Perón empiece a dar frutos rápidamente. En poco tiempo, la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional pasa del 44% que tenía en 1943 a más del 53% llegado 1948. Para 1949, el salario real crece en un 62% con respecto a las cifras de 1945, permitiendo que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos, que para ese momento ya habían quintuplicado sus índices de afiliación, comienzan a expandir los servicios a sus asociados, construyendo sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la salud, la vivienda y el sistema previsional de los sectores más carenciados. Estas cifras alentadoras dan al gobierno de Perón un amplio margen de consenso entre los sectores populares, que comienzan a ver al presidente como algo más que un simple líder político. A todo esto, su esposa, María Eva Duarte de Perón, impulsa una medida que la hace sumamente popular. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Paralelamente a su labor de gobierno, Perón va construyendo un conjunto de principios políticos y doctrinarios tendientes a fortalecer su figura y a prolongar la permanencia de su partido en el gobierno. Una síntesis de estos principios doctrinarios son las llamadas tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Enarbolando estas tres banderas, en 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón se lanza a una audaz maniobra política. En la sesión especial, el general Perón expone su pensamiento sobre la reforma constitucional, diciéndose a la necesidad e importancia de las modificaciones, dando de manifiesto su fe, que con ello puede lograrse una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La reforma constitucional de 1949 busca legitimar jurídicamente los avances políticos y sociales obtenidos por el peronismo, incorporando los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad
y de la educación y la cultura, y un capítulo sobre función social de la propiedad, el capital y la actividad económica al texto de la Carta Magna, así como también sus 3 banderas al contenido del preámbulo. Además de sus propósitos jurídicos, la reforma constitucional también tiene una clara finalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. El evidente afán reeleccionista, sumado al importante papel que asigna la nueva Constitución Nacional al Estado en la economía y la política social, provoca un enérgico rechazo en los sectores opositores, que ven esta reforma como un avance de la incipiente doctrina peronista sobre las tradiciones institucionales. A pesar de todo, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza inmediatamente a una nueva campaña electoral. Ese mismo año, se revierten las condiciones económicas favorables que acompañaron los primeros años del gobierno peronista. Si en 1946 Perón logra ganar las elecciones con las principales radios y diarios en su contra, está claro que para 1951 esto no va a volver a suceder. En consecuencia, Perón redobla los esfuerzos de campaña, asignando una vital importancia a la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia. Este organismo, a cargo de Raúl Alejandro Apold, controla la radio, la prensa escrita y el cine. Produce sus propias campañas gráficas y radiales y auspicia la producción de noticieros favorables al gobierno. Paralelamente, la Subsecretaría de Apold busca recortar los medios de propaganda con los que cuenta la oposición, llegando a expropiar el diario La Prensa, un fuerte órgano opositor. De 1949 a 1951, la propaganda oficial gana las calles y los principales medios de comunicación. Libros, afiches y filmes propagandistas exaltan la figura del presidente y su esposa. Es en esta época que María Eva Duarte de Perón adquiere una importancia fundamental para el gobierno. Su avasallante personalidad y sus logros políticos, sumados a su intensa obra benefactora, hacen que en poco tiempo la militancia peronista la convierta en un emblema de justicia social y que el gobierno la instale como la segunda cara más visible de la propaganda oficial. Para 1950, la campaña electoral avanza en medio de una incipiente crisis económica, que trae consigo los primeros brotes de inflación y una importante caída en las exportaciones. Con el fin de no perder el control de la situación, el Estado peronista refuerza las tendencias centralizadoras de su acción política, avanzando sobre distintas áreas, tanto en lo que se refiere a la implementación de políticas sociales, como la salud pública y la construcción de viviendas, como a los cuadros intermedios del movimiento, especialmente los sindicatos. Para principios de los 50, el sector sindical es uno de los que más ha crecido y uno de los principales apoyos del gobierno peronista. Con el objetivo de establecer un mayor control de los sindicatos, el Estado promulga la Ley de Personería Gremial. Dicha ley establece la formación de un único sindicato por rama industrial, lo que facilita el control por parte del Estado del movimiento obrero organizado. Paralelamente a la Ley de Personería Gremial, el Partido Peronista va reemplazando a la vieja guardia sindical por una nueva dirigencia menos autónoma y más cercana al gobierno. Con la llegada de las elecciones de 1951, los partidos de la oposición vuelven a reagruparse como en los tiempos de la Unión Democrática. Entretanto,
una figura surgida de las mismas filas del gobierno comienza a ganar cada vez más peso político. A mediados de 1951, un sector de la dirigencia de la CGT y el recientemente creado Partido Peronista Femenino deciden auspiciar la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación. Esta noticia no hace más que avivar los ánimos de la oposición, principalmente entre los oficiales del ejército, que ven en Eva a una figura política mucho más intransigente que el mismo Perón. A fines de agosto de ese año, en parte debido a problemas de salud y a las reiteradas presiones de la cúpula militar, Eva Perón decide renunciar a su candidatura, dando un emotivo discurso que quedará registrado en la memoria de sus seguidores como el renunciamiento histórico. La renuncia de Eva Perón no logra calmar del todo el malestar del ejército, y un mes más tarde, un levantamiento militar liderado por el general Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Vibrando de indignación y patriotismo, el pueblo argentino sale a la calle para aplastar la traición. Como en la histórica jornada de... A pesar de las críticas de la oposición y del intento de golpe de Estado, el 11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano vuelve a triunfar en las elecciones con un 62% de los votos. El 4 de junio de 1952, en medio de la crisis económica y de un clima político cada vez más áspero, Perón asume su segundo mandato. Dios y la nación en lo demás. Un mes y medio más tarde, el 26 de julio, Eva Perón muere víctima de un cáncer. Por unos pocos meses, la tormenta política es eclipsada por enormes manifestaciones de dolor popular. La ausencia física de la figura más convocante del gobierno comienza a ser suplida por un culto a su memoria. Pero para el gobierno de Perón, ya nada va a volver a ser igual. Llegado 1953, lo peor de la crisis económica parece estar llegando a su fin, aunque la crisis política no para de fermentar. Durante los primeros días del año, sale a la luz un escándalo de corrupción que involucra a una persona del entorno íntimo del presidente, Juan Ramón Duarte. Hermano mayor de Eva, cuñado y secretario privado del general Perón, Juan Duarte es acusado por la oposición de usar sus contactos políticos para hacer negocios sucios a expensas del Estado. El escándalo termina de estallar finalmente el 9 de abril, cuando Juan Duarte es hallado muerto en su departamento luego de supuestamente haberse suicidado. El 15 de abril de 1953, apenas 6 días después del suicidio de Juan Duarte, la CGT organiza una manifestación en Plaza de Mayo en apoyo a un Perón cada vez más asediado por las denuncias de corrupción formuladas contra miembros de su gobierno. En el transcurso del acto, 2 bombas estallan en medio de la manifestación, causando muertos y varios heridos entre la multitud. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas actúan en represalia a las bombas, incendiando los principales locales de la oposición, como la Casa Radical, la Casa del Pueblo, la sede del Partido Conservador y el edificio del Jockey Club. En los días posteriores a la quema del Jockey Club, el conflicto entre Perón y la oposición se agudiza. El gobierno endurece su política de persecución y censura
y varios líderes opositores son encarcelados. Dentro y fuera de los calabozos comienzan a correr rumores de apremios ilegales y torturas que desprestigian aún más la imagen del régimen. Para descomprimir la situación, a fines de ese año, el Congreso decide dictar una amnistía. Cerca de 4.000 presos políticos son liberados. Pero lejos de lograr una conciliación, los adversarios de Perón se aprestan a presentar batalla. Para 1954, la exaltación de la doctrina justicialista adquiere ribetes exacerbados. El culto a la figura de Evita y la progresiva peronización de los contenidos escolares comienzan a irritar a amplios sectores de la sociedad y se abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Perón. Durante los años de su segundo mandato, la relación de Perón con la Iglesia ya no es tan cordial como en el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación comienzan a generar inquietud entre los sectores más conservadores del episcopado, quienes rápidamente se suman a los reclamos de la oposición. La respuesta de Perón es intensificar la crisis. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal. Para ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo.
Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama: y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a 9 años de gobierno peronista. Por su parte, el sector castrense redobla la ofensiva. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Perón toma las principales guarniciones militares de Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Los militares sublevados avanzan sobre los más importantes centros urbanos, poniendo en jaque al gobierno. Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. En su discurso de asunción, Lonardi hace suya una frase del general Urquiza, pronunciada 100 años atrás luego de su triunfo en la batalla de Caseros: ni vencedores ni vencidos. Mientras un nuevo gobierno militar asume el poder en la República Argentina, Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay. De esta manera, Juan Domingo Perón inicia un largo exilio que lo aleja del país por muchos años, aunque su figura, en ningún momento, deja de ser uno de los ejes centrales de la política nacional. En septiembre de 1955, se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como Revolución Libertadora. Entre los sectores de las Fuerzas Armadas que integran el nuevo gobierno se distinguen 2 líneas políticas muy claras. Por un lado está el grupo liderado por el presidente Lonardi, conformado por militares provenientes del nacionalismo católico, que buscan la conciliación con algunos sectores políticos y sindicales del peronismo, siempre y cuando estos acepten distanciarse de la figura de Perón. La línea dura de las Fuerzas Armadas, representada por el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, propone una visión mucho más negativa del peronismo, afirmando que éste desvió al país de su tradicional línea histórica liberal y democrática e instaló en su lugar una tiranía de tipo fascista, sostenida mediante la manipulación y el engaño del movimiento obrero. Los cuadros militares que integran la Revolución Libertadora cuentan con el apoyo de varias fuerzas políticas: radicales unionistas, intransigentes y los principales dirigentes del socialismo vienen dando su apoyo explícito al golpe desde mucho antes que éste se concrete. A pocos días de asumir el poder, el sector más antiperonista de la Revolución Libertadora llama a estos partidos para que formen parte de las juntas consultivas. La Junta Consultiva Nacional es una iniciativa del vicepresidente Rojas destinada a buscar apoyo y legitimidad política para la dictadura y, de paso, limitar el accionar del sector nacionalista del gobierno liderado por el presidente Lonardi. Si bien varios dirigentes radicales y socialistas participan en un principio de las juntas consultivas, pronto líderes políticos como Alfredo Palacios,
y Alicia Moró de Justo deciden separar su imagen de la del gobierno militar, asumiendo una distancia crítica. Durante los meses de septiembre y octubre de 1955, el ala nacionalista de la Revolución Libertadora, encarnada por el presidente Lonardi, dirige las políticas de gobierno. A fin de generar canales de diálogo con los sectores sindicales, el gobierno militar decide no intervenir la CGT, a la vez que designa en el Ministerio de Trabajo al abogado laboralista Luis Cerruti Costa, asesor legal de varios sindicatos peronistas. Mientras que el ala blanda del gobierno intenta negociar con los líderes de la CGT, comandos civiles armados integrados por jóvenes radicales y socialistas atacan los locales del peronismo. Pronto, los intereses contradictorios de los sectores del gobierno aumentan la tensión política y animan a la militancia peronista a pensar en un posible contraataque. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente, el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad, en alusión al proceso de desnazificación llevado a cabo por los países aliados en Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. Por efecto de estas medidas, luego de 10 años de saturación de imágenes y discursos peronistas, en las calles argentinas está prohibido nombrar a Perón, y en los principales medios de comunicación se hace referencia a su figura como el tirano depuesto. No contento con prohibir la mención del nombre de Perón y disolver su partido, el gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al mismo tiempo, modifica el régimen de elecciones internas de los principales gremios, favoreciendo el control de los sindicatos por la dirigencia no peronista. Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas durante el peronismo. Mientras tanto, en muchas fábricas se confeccionan listas negras que dejan a cientos de trabajadores en la calle. Corren malos tiempos para los obreros peronistas. El líder político al que ven como su gran benefactor está desterrado a miles de kilómetros y su regreso al país es por el momento imposible. Muchas conquistas sociales conseguidas con años de lucha y perseverancia empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que con su indiferencia parece consentir los abusos patronales. Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino que por el momento no tiene nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto: la resistencia. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina,
o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia y forman la Comisión Intersindical. Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que los deje participar en el Congreso Normalizador de la CGT a llevarse a cabo en 1957. De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia. Estos comandos llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del partido peronista, como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como caños peronistas. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal y lo distingue con el cargo de jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Para la misma época que la resistencia realiza sus primeras acciones de protesta, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Este alzamiento plantea tres claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora: el cese inmediato de la persecución al partido peronista, la restitución de la Constitución de 1949 anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora y la liberación de todos los presos políticos. Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a Argentina. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada. El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Ante el fracaso de la sublevación militar, tanto Perón, que la había alentado desde el exilio, como los comandos de la resistencia que actuaron en su apoyo, abandonan la idea de la lucha armada para volcar sus esfuerzos a la reorganización de los sindicatos. Solo algunos comandos aislados de origen no sindical
y que responden a John William Cook, insisten en la vía del combate directo. A partir de 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible apertura política. Dicha apertura implica una reforma constitucional que anule la Constitución peronista de 1949, la normalización de la CGT y un llamado a elecciones nacionales que permita la llegada al poder a los sectores civiles más cercanos al régimen militar. El gobierno militar comienza a pactar con los partidos políticos no peronistas las condiciones para el traspaso del poder. Para principios de 1957, una nueva camada de dirigentes surgidos de las segundas y terceras líneas del sindicalismo durante el último gobierno peronista y de los cuerpos de delegados de la resistencia comienzan a recuperar lugares clave dentro de los principales gremios. En agosto de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se forman las 62 organizaciones, una red de sindicatos peronistas que reclama la dirección del movimiento obrero argentino. Dentro de las 62 organizaciones, comienzan a perfilarse dos líneas políticas muy distintas. Por un lado, los sindicalistas duros, representados por dirigentes como Sebastián Borro y José Alonso, que mantienen una fuerte actitud de intransigencia frente al gobierno y pretenden usar a las 62 organizaciones como base de negociación para detener las políticas de persecución y proscripción peronista. Por otro lado está la línea más conciliadora, cuyos dirigentes se dedican a establecer contactos con sectores del gobierno militar con el fin de fortalecer sus posiciones frente a una posible apertura política. Entre estos últimos sobresale la figura del líder metalúrgico de Avellaneda, Augusto Timoteo Bandor. Con el fin de propiciar una salida democrática, el gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una convención nacional constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo en 1949. Estas elecciones actúan como una suerte de ensayo para los partidos políticos no peronistas que rápidamente sacan a relucir sus tensiones internas. Uno de los más perjudicados es el radicalismo, que durante este periodo termina dividido en dos partidos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador. Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora hace un llamado a elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero de 1958. Con el peronismo proscripto e imposibilitado de presentar listas propias, muchos ven en Ricardo Balbín el gran ganador de la contienda. Ante este escenario, Arturo Frondizi, principal opositor de Balbín y candidato a presidente por los radicales intransigentes, teje una hábil estrategia electoral. El partido pide al gobierno provisional. Los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la República. Ese plan político debe tener como... Un mes antes de las elecciones, Rogelio Frigerio, principal colaborador de Arturo Frondizi, viaja hasta Venezuela para reunirse con John William Cook, delegado personal de Perón.
El objetivo de la reunión es negociar un pacto electoral con Perón que permita a Frondizi ganar las elecciones bajo la promesa de levantar la proscripción del peronismo. Pocos días antes de las elecciones, Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez. De esta manera, Perón, que en un principio había apoyado la estrategia insurreccional de los comandos de la resistencia y las repetidas huelgas de los sindicatos duros, decide prestar sus votos a Frondizi, temiendo que su no participación en los comicios lo termine borrando del mapa político. El 23 de febrero de 1958, con el apoyo de un sector importante del electorado peronista, triunfa la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez con el 45% de los votos contra el 29% de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Al final del escrutinio, más de 800.000 votos en blanco evidencian la ausencia de una figura política muy difícil de reemplazar. A pesar de la proscripción del Partido Peronista, la persecución de sus líderes sindicales y la política de desperonización de la sociedad impulsada por el gobierno de la Revolución Libertadora, en 1958, la figura de Juan Domingo Perón tiene tanto peso político como en los años de su gobierno. Si bien Perón se mantendrá en el exilio por muchos años más, su legado político se verá representado por los distintos sectores del sindicalismo, por sus delegados personales y por los partidos neoperonistas que empezarán a formarse en algunas provincias. Pero sin duda, el mayor capital político de Perón está en sus numerosos seguidores, que durante los años más duros de proscripción mantienen viva la llama de su movimiento y siguen viendo en su regreso la gran solución para los problemas argentinos.